Queridos hermanos de la comunidad española de la Iglesia de San Ignacio, hoy quiero compartir la vida y el ejemplo del Padre Kibe Beato, uno de los 188 beatos que hemos tenido últimamente en Japón. Como alguno de ustedes sabrá, se cumplen 400 años de que el Padre Kibe fue ordenado sacerdote en Roma. Por eso es que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un poco de la vida y obra de él. El padre Kibe siempre se llamó a sí mismo Pedro Kasui. No se sabe si esto era un nombre que él eligió, un nombre de pila, o si fue una como interpretación de Aquaviva, que era el general de la Compañía de Jesús en aquel momento. Pero en todos los documentos, incluso en este que vemos que se conserva en el archivo de Roma de la Compañía de Jesús, está el nombre de Pedro Kasui, japonés de 33 años, de buena salud, y que entra en el noviciado de Roma en el 1620. En este documental de 1983 vemos uno de los documentos firmados y escritos por el padre Kibe. Se conservan algunas cartas y algunos documentos escritos por la misma mano de Pedro Kibe, y por eso son realmente un tesoro para nosotros en este momento. Escribe siempre en latín, manejaba muy bien el latín, que seguramente aprendió en el seminario, colegios. En este documento, digamos, el contenido de uno de los documentos que se conserva también en Roma, muestra, digamos, las cosas que el padre Kibe tenía cuando entró a la compañía. En el 21 de noviembre de 1620 entra después de haber sido ordenado sacerdote. O sea, él se ordena como sacerdote del clero diocesano de la diócesis de Roma y después, enseguida, a la semana, entra en la Compañía de Jesús. Lo único que tenía era lo que tenía puesto, digamos, ¿no? O sea, una vida muy pobre y también muy entregada, ¿no? Aquí vemos el registro de las ordenaciones en la iglesia Santa María Maggiore en Roma, y como ven ahí en rojo está que el 15 de noviembre, un domingo, se ordena sacerdote. Después, el 8 de noviembre, una semana antes de eso, había sido ordenado diácono. En aquella época el diaconado, etcétera, se hacía con muy poca diferencia entre las distintas órdenes. Hoy en día se deja pasar por lo menos medio año, un año, ¿no? Pero era la época, la costumbre de la época. Se conservan estos registros en Roma, como decía. El mismo documento que vimos recién en la filmación, lo que escribió el padre Kibe con su propia letra. Vamos a ver el contenido traducido lo leo. Me llamo Pedro Kasui, hijo de Romano Kibe y María Hata. Tengo 33 años, mi pueblo se llama Urabe en la región de Bungo. Como devoción no tengo otra que la de recitar diariamente el rosario, otras oraciones, invocaciones a los santos y ayunar los sábados. Los motivos de mi vocación son de mi propia voluntad. Hace unos 14 años hice votos de devoción copiando la fórmula del padre Mascareñas, asistente del padre general. En cuanto a salud física, puedo soportar muchos trabajos. De Dios he recibido innumerables beneficios, en especial que a través de muchas dificultades me haya llamado a formar parte de la Compañía de Jesús y sus muchos ángeles. Estoy feliz de mi vocación y tengo esperanza de que será para mi provecho y el de los prójimos. Pedro Kasui, japonés. Esta es una de las cartas que escribió Pedro Kibe. Se conservan unas 3, 4 cartas de otras que habrá escrito también y que no se conservan. Escribe siempre en latín y esta se conserva en el archivo de la Compañía de Jesús en Roma. Está escrita desde Lupán, una isla en las Filipinas, en 1632.
Cuando vimos recién que él fue ordenado en el 1620, entra en el noviciado ese mismo año, son 2 años de noviciado, sigue en 1622 termina el noviciado, y en el 32, o sea, 10 años antes, 10 después de eso, todavía no había logrado entrar en Japón. Ya veremos un poco más cómo pasa este tiempo. Esta es la firma del padre. El padre Pedro Morejón escribe varias cartas, es uno de los misioneros de la época que estuvo mucho tiempo en Japón y que conoció mucho a Takayama Okon, a todos los misioneros y mártires de aquella época. En el 1625, o sea, cuando Kibe todavía estaba esperando para poder entrar en Japón, escribe estas cartas en las cuales, como vemos, está hablando de que el padre Pedro Kasui, por vía de Manila, no sé si cuánto viaje y cuál se ha llegado, digamos, ¿no? Y que de Japón, por la causa de la guerra, faltas noticias, etcétera, digamos, ¿no? O sea, la situación estaba muy difícil por la persecución. No se permitía entrar a ningún misionero, por supuesto, y a nadie que fuera cristiano. El mismo padre Pedro Morejón, en otra carta, habla también habla del padre Kibe y de los demás, digamos. Son varios que están tratando de venir, de entrar a Japón para misionar. El padre Miguel Minoes es, digamos, él era de Mino, la zona de Mino, y por eso le decían Minoes como una Adana, digamos. En el 1627 manda esta carta y también habla, era el compañero de Pedro Kibe en la mayor parte de todo su viaje. Por una lástima que Miguel después no haya podido seguir con Kibe, entrar juntos con él al país. Aquí se habla que el padre Pedro Kibe escribió scriptas el día 20 de noviembre de 1625 y que padre Martino de Campo, o sea, Jara Martino, el que fue uno de los 4 jóvenes que fue al Vaticano a ver al Papa en el 1585, estaban esperando para poder entrar en Japón. Las cartas del padre Morejón y el relato de los mártires, de distintos mártires, no solo de Pedro Kibe, fueron publicadas en México en 1631, y dentro de esa carta, desde el contenido, agrandamos un poquito aquí y vemos que aparece también de la Compañía de Jesús que el padre Kasui estuvo disfrazado en hábito de sirviente más de 2 años en la corte de Siam, o sea, en Tailandia, para pasar a Japón, mas no pudo, porque el dueño del navío del trato pedía a todos los que se embarcaban, con más cuidado que el flete, juramento que no creían en Dios, ni eran cristianos, y así no pudo embarcarse. Padre Miguel Masuda, que recién hablaba, y el padre Pedro Pablo Navarro también quieren entrar a Japón, digamos, ¿no? Esta es otra de las cartas del padre Kibe en el 1630. Y aquí nombra a Francisco Javier. Cuando Pedro Kibe estuvo en Roma, tuvo la oportunidad de participar de la canonización de Francisco Javier y de San Ignacio de Loyola que se hicieron en Roma. Él estaba terminando su noviciado en ese momento, 1622, y entonces para Pedro Kibe siempre la imagen de Javier, aunque no lo conoció personalmente, fue siempre como, digamos, el sostén, el padre de la misión de Japón. De algunas de las cartas que han sido publicadas, tenemos también, por ejemplo, recuerdos, distintas publicaciones, digamos, sobre distintas cartas. Este documento sobre la historia de las Filipinas también habla que la persecución de los misioneros en Japón está cada vez más violenta, digamos, tiene más furia y que cada vez está más cerrada para la religión católica, digamos, ¿no? Las distintas cartas, esta es una carta del padre Díaz, escribe también que no sabe bien cierto de Japón, o sea que no se sabe cosa cierta de Japón, pero que el padre Pedro Kibe estuvo en Nagasaki y convirtió a muchos, digamos, ¿no?
Aunque el único lugar donde aparece eso es en esta carta del padre Díaz. Dicen que padre Quive fue a verlo a Ferreira, que había apostatado. Ferreira es uno de los personajes que aparece en la novela Silencio y en la película también, digamos que apostata y después trabaja junto con los perseguidores. Según esto, el padre Quive va a verlo a Ferreira y le pide que juntos digamos, recante la apostatasía, o sea, que se considere sin nombre como cristiano y que vayan al martirio juntos, ¿no? Evidentemente Ferreira no aceptó porque Ferreira siguió en el grupo, en la oficina del Buglio, de los, digamos, de la policía de aquella época. Aquí también vemos en esta carta 1638, o sea, un poquito antes de la muerte de Quive, que estuvo, dicen que llegó noticia de que padre Quive estaba todavía vivo y que seguía misionando. Esta publicación hecha en Praga, en la República Checa, en el 1675, muestra al padre Quive siendo martirizado, torturado, digamos, ¿no? Ahí aparece el nombre Pedro Kasui y el año 1639, muerto en Japón. Esta es otra de las ediciones de los distintos mártires de aquella época. Cardim también habla de Pedro Kasui. Y aquí aparece 1633, pero evidentemente que es un error, 1638. Yendi, o sea, Edo, lo que es ahora Tokio, ¿no? El contenido de ese libro, la explicación, digamos, de ese grabado es esto que vemos, y donde habla que también que pasó por Mozambique, que pudo esperando, que se disfrazó para poder pasar, etcétera, digamos, ¿no? Y que después de haber bautizado mucho y misionando mucho, murió por la fe de Cristo.